Lo segundo en pleura es que recuerde que es una envoltura que tiene el pulmón, pero es una envoltura que es una doble capa. Entonces, yo les ponía el ejemplo, es como yo comprar 10 metros de sábana, la doblo y me envuelvo. Yo soy el pulmón. Y esos 10 metros de tela, esa doble tela, porque la doble es con la cual yo me envuelvo. Entonces, eso simplemente implica de que tendré una parte de esa tela que está pegadita a mí y una parte de esa tela que está alejada de mí. Y entre las dos pliegues de tela tiene que haber un espacio, porque yo doblé la tela. Entonces, el mismo ejercicio, digámosle, práctico que le planteo ahorita, es lo mismo que quiero que extrapolemos en pulmón. Tengo un pulmoncito que tengo que envolverlo, pero lo voy a envolver es con doble capa de una estructura que le voy a decir pleura. En esta figurita lo que uno ve de color así como moradito es el pulmón y lo que está viendo en color azulito es la pleura. Entonces lo primero que debo hacer es comprender de que hay una pleura que estará muy pegadita al pulmón. Entonces le digo pleura visceral. Pero como era una doble capa, era una doble estructura que me estaba envolviendo, tendré una pleura que está alejadita, la que está más externa, que le voy a decir pleura parietal. Eso mismo hace uno con órganos abdominales, lo vamos a hacer también en corazón. De aquí para adelante todo tiene envoltura y todo tendrá esa doble capa. Pero como era doble capa, entre los dos me tiene que quedar un espacio. En cualquier figura, mire esta figura que está aquí está así cortadita, así la muestra la Target. Aquí sería el pulmón. Aquí le veo una liniecita azul que está bien pegadita al pulmón. Acá le veo otra liniecita azulita que está alejada. Y entre las dos me ponen un espacio en color negro. Es lo mismo. El trazo de línea azul que está pegadito al pulmón, entonces será la pleura visceral. Esta que está acá alejadita será la pleura parietal. Y esta línea negra que vemos aquí, inclusive que mire que baja, se ve como un espacio ahí, ese es el espacio pleural. Pero los espacios pleurales tienen un nombre. Así como se les puede decir espacios pleurales, lo mandatorio es decirle fondo de saco pleural. Ese es el único cuento introductorio con la pleura y con los espacios pleurales. Es sencillo, es simplemente saber de que tengo espacios pleurales, como envolvía todo el pulmón, pues tengo espacios pleurales en toda la periferia del pulmón. Más allá de pronto de la pleuritis, también están los casos en que este espacio pleural, si hay un edema, yo sé que hay extravasación de líquido y que los espacios se llenen de líquido. Una hemorragia que suceda por trauma se llenan de sangre. Entonces entender de que hay unos, y sobre todo entendiendo algo, mire, lo azulito es más grande que lo moradito. O sea, tengo más pleura envolviendo, o mejor dicho, de la envoltura que haga de pleura sobre el pulmón, me quedan espacios. Veo que es como colocarle una camisa a un niño de 5 años, pero una camisa que sea XXL. Pues le queda como bollando, le queda como sobrante, pero tiene lógica, porque es que este órgano se aumenta de tamaño, se insufla. Entonces por eso tiene que haber pleura extra. Eso me lleva también a pensar que los espacios pleurales van a ser espacios virtuales. Voy a encontrar espacios pleurales más grandes si el pulmón no tiene tanto aire. Pero cuando el pulmón esté en máxima inspiración y esté inflado, estos espacios pleurales deberán reducirse. Y anatómicamente también se tienen en cuenta de dónde a dónde van para que cuando usted acceda a esos espacios pleurales también sepa hacerlo y saber que el paciente debe estar en expiración y no en inspiración. Usted quiere entrar a los espacios, no perforar al pulmón.
Pues son cositas, detallitos que más adelante se los afianzan en la parte procedimental, pero que hoy en anatomía tenemos que conocer la existencia de estos espacios pleurales y también saber de dónde a dónde van. Ese es el único ejercicio que necesito. No los voy a poner expertos en pleura porque esa no es la intención. Pero sí entender que es una pleura que más adelante nos enfrentaremos a una parte clínica normal, sin estrés, de determinar un proceso infeccioso, inflamatorio sobre ella. O una pleura ya cuando me enfrente a un proceso ya más estresante, procedimental, de ingresar a estos espacios y extraer su contenido. Entonces, este es el abordaje más sencillo que uno puede hacer, incluso tanto en pandemia como post-pandemia, prepandemia, presencial, no presencial, porque es compleja un poquitico la historia. Entonces, los sacos pleurales o los fondos de saco pleurales se les delimita y se les coloca posición. Por eso usted ve esta figura en anterior y una figura en posterior. Entonces, yo voy a iniciar mi historia aquí, a nivel de T1, a nivel de T1 y la primera costilla. Estoy en posterior. Y esta historia de espacios de fondo de saco pleural la voy a llevar hasta el borde superior de la 12ª costilla. Este fondo de saco costal que está aquí atrás se le conoce con el nombre de mediastino costal posterior. Es un espacio que también es lateral, es laterovertebral y me cobija toda la cara posterior pulmonar. Mediastino costal posterior. Se entiende, ese no tiene mayor problema. Está a todo lo largo, desde la historia de la primera costilla hasta la 12ª costilla, o algunos dicen borde superior de la 12ª costilla, en toda la cara posterior pulmonar. El otro me dicen que es mediastino costal anterior. Ese sí tiene un pequeño problemita, y es que lo voy a llevar desde acá, desde la articulación externoclavicular, solamente hasta el 7º cartílago costal. Entonces ya ese tiene una delimitación ahí, solamente hasta el 7º cartílago costal. También le llaman preesternal, porque veo que está detrás del esternón, pero también detrás de los cartílagos costales y también tiene una relación con las 7 primeras costillas. Está ubicado anterior y también lo desplazo hacia lateral, mediastino costal anterior. Entonces a usted le surge la pregunta, porque a mí también me surgió en su momento, ¿y por qué hasta el 7º? ¿Por qué no es un espacio como el de atrás que sea a todo lo largo de la disposición de las costillas? Bueno, ahí el problema es con la relación que tienen órganos a nivel abdominal. Y mire que no es lo mismo mirarlo acá atrás, donde yo puedo estirar a esta pleura, distribuirla uniformemente, sino que es que acá ya la presencia del órgano, mire cómo hace que la pleura también trate como de acortarse, porque aquí simplemente se distribuye pues por la cara posterior del pulmón y la cara posterior de una pared torácica, donde no encuentro mayores órganos que me interfieran. Pero acá en la parte anterior ya tengo un hígado y acá tengo un estómago, lo que hace que de pronto mire cómo cambia la forma de la pleura y ya no se ve completa, sino que se ve como cortadita. Es lo único que tiene este espacio pleural, que solamente llega hasta aquí, hasta la costilla. Entonces, pero yo veo que hay parte de pleura que sigue. Bueno, entonces ahí se le cambia de nombre. A la parte de pleura del 7º cartílago costal hasta el 9º cartílago costal, en forma triangular como en pirámide, ya se le llama fondo de saco costal postodiafragmático. Y simplemente lo voy a describir como el espacio o el fondo de saco pleural que comienza en anterior
pero usted lo ve que se proyecta hacia posterior. Es un espacio que va desde el séptimo cartílago costal, baja, si es el lado derecho, hasta la novena costilla y que se proyecta hacia atrás hasta la undécima costilla o borde superior de la doceava costilla. Es un espacio que es anterior, lateral y posterior. Eso solamente con respecto a esta pleura. Sigue siendo espacio pleural. Sigue siendo un fondo de saco pleural, solamente que me cambió de forma. Ahora es triangular. Y simplemente lo describo como esa punta, porque mire que termina ahí como un ápice, como una puntica de esta pleura. Ese es el único cambio que tengo con respecto a él. El otro se lo voy a mostrar desde otra figurita. Mire la target. Esto debe ser anterior, aquí es posterior. Este es el borde inferior del pulmón izquierdo o derecho. Y aquí tengo al músculo diafragma toracoabdominal. Entonces me está mostrando una pleura visceral que está tapizando la cara inferior del pulmón y una pleura parietal que está tapizando la cara superior del músculo diafragma toracoabdominal. Este es un fondo de saco pleural que va de anterior hacia posterior y que tiene ese detalle anatómico, que tiene una doble localización sobre dos órganos diferentes. La pleura visceral en el borde inferior del pulmón y la pleura parietal encima del músculo diafragma. A esta pleura parietal también le dicen pleura diafragmática. Este fondo de saco costal entonces será antero-posterior. Va de adelante hacia atrás. Y le voy a decir mediastino diafragmático. Desde el séptimo cartílago costal, proyectándose hacia atrás y llegando hasta el borde superior de la doceava costilla. Y listo, esos son los que más importancia clínica tienen. Sin embargo, espere y le reduzco aquí la figurita. Aparecen otros tres. De pronto no tienen mayor, eh, de pronto, descripción clínica, pero hay que conocerlos. Mire lo que le voy a contar en la figurita. Cambiemos aquí este que está acá. Me voy a quedar con este. Entonces mire que ya revisamos uno anterior, el posterior, los laterales, el que está debajo, no solamente de anterior hacia posterior, sino el que queda ahí con forma triangular. Pero mire que aquí en el borde medial del pulmón, aquí en este borde medial, que aquí en esta figurita sería este espacio que está aquí y este espacio que está acá, ahí también tengo fondos de saco pleural. Le digo que no tienen gran importancia clínica por lo que usted no puede acceder a ellos. Si usted tiene una colección aquí sanguínea o purulenta o por edema, no puedo decir que meto una aguja para llegar acá. No, ahí lo que hago es cambiar la posición del paciente y busco que la colección que se encuentre acá, ese producto de un proceso inflamatorio e infeccioso, cambiándole de posición al paciente, pues puedo hacer que vaya hacia el que sí puedo acceder, que en este caso sería el ideal, el costo diafragmático. Entonces, el acceso a ese nivel sería más buscándole es un cambio de posición al paciente simplemente para que el fluido vaya y converja hacia un sitio donde yo puedo acceder a él. Pero de todos modos lo debe hacer porque también puede haber inflamaciones, producto o puede estar ocupado por algo que sea diferente a hacer un espacio como tal para darle libertad al funcionamiento y a la expansión que debe tener el pulmón. Pero también mire que se puede ver afectado porque hay cáncer esofágicos.
Hay alteraciones que pueden suceder aquí en esta región de mediastino posterior, desde tumores, cánceres, afecciones de los órganos que se encuentren ahí. ¿Se acuerda del espacio inframediastinal posterior o de Rossi? Bueno, cualquier alteración que suceda aquí puede comprimir a esta pleura. Entonces, dentro de los exámenes diagnósticos, ahí vas con abordaje quirúrgico. Este espacio tiene que ir de arriba hacia abajo, pero entonces tomando el borde medial del pulmón. Sería este mismo que veo aquí. Entonces, como hay uno derecho y uno izquierdo, pero a la derecha tengo diferentes estructuras anatómicas a las que están a nivel izquierdo, o algunas se comparten, a pesar de que es el mismo espacio, le cambian de nombre. Este espacio superior e inferior en el borde medial del pulmón, desde la primera articulación condrocostal hasta, póngale T12, T11, es un espacio que le voy a decir el espacio interácido exofágico. Sí, porque mire que aquí estoy entre ácigos y exófago. Entonces, ese es el nombre que le coloco a este espacio. El mismo espacio, pero a la izquierda, también desde la primera articulación condrocostal hasta T11 o T12, en el borde medial del pulmón, le voy a cambiar solamente el nombre. ¿Por qué? Porque ahora tengo a exófago y aorta. Entonces el espacio debe ser el espacio interaórtico exofágico. El mismo espacio en la misma localización, o sea, derecha e izquierda en la misma distribución, solamente que a la derecha, por las relaciones anatómicas, será interaórtico exofágico y a la izquierda Profe, será interácico exofágico y aquí el interaórtico exofágico. Cuéntenme. ¿y hemiácigos también no podría llamarse? No, ahí de pronto, porque fíjate que si aunque ya tengo, aunque ahí ya, o sea, predomina más el concepto de estructuras con mayor protagonismo. Bueno, en la derecha no tengo opción, porque solamente en la derecha mi colector venoso es ácidos. Entonces, ahí es la más importante. Entonces, ácidos y exófago, que serían las únicas, bueno, no únicas, sino como las más representativas en cuanto a la parte anatómica. Y del lado izquierdo, aunque sí tengo algo venoso, que es la hemiácidos, ahí toma prelación a este órgano arterial fundamental, primordial y que está a todo lo largo de este borde izquierdo medial de la historia de mediastino posterior, que es aorta. Ahí la ácidos pasa a un segundo lugar porque ella es por secciones, tiene las tres porciones, arriba de la hemiácigo, hemiácigo accesoria y arriba la intercostal suprema. Entonces se toman como los principales referencias anatómicas de estructuras que estén a todo lo largo y que sean continuas para poderle dar de pronto una denominación. Como por darle un sentido al por qué se llama y por qué no poderlo llamar así. El otro sentido, pero Ok, es profe. más, el otro sentido, pero es el más duro, es el más complejo, como decía un profesor mío, decía, sí, usted tiene razón, pero no se puede. Pero, profe, no porque ha escrito. Así me lo aprendí yo, así me lo aprendió mi abuelo, y así lo seguiremos enseñando. Entonces, hay cosas anatómicas que no cambiarán y que de pronto no le piden a uno que decía al principio de nuestro curso, que a uno no le piden de pronto el concepto, sino que así se llaman y así se llamarán. Pero si, entonces uno por ese lado, le toca a uno manejarlas así porque así se han llamado y se llamarán de pronto siempre. Pero
uno también puede buscarle una razón anatómica del por qué ser tan tajantes en que tiene que ser así. Y esa es la que te cuento. Es simplemente que buscarle colectores y una relación que sea siempre estable, permanente, continua, me lleva a pensar en el exófago que siempre está en el mediastino posterior y que es así longitudinal y constante en su recorrido. O la ASI, pues que ya sabemos que también es un tronquito venoso que baja continuamente. Y ya en el lado izquierdo, pues ahí míralo, vuelve a estar el exófago y aorta. Entonces, buscar eso, una simplicidad también. Entonces, ahí predomina más la importancia, la continuidad, la presencia de una referencia anatómica que uno sabe que siempre va a estar ahí. Porque esta historia venosa de ácidos y miácidos más adelante verá que cambia. Y las partes incluso colectoras tienen variaciones. Lo que le conté es lo más común, pero uno encuentra variaciones venosas hasta en el drenaje venoso del tórax. Pero tampoco podemos abordarlas porque entonces se vuelve una materia de 4 o 5 semestres, lo normal y las variaciones. Pero no se extrañe que después algunas de estas condiciones que yo le cuento pueden tener algunas variaciones como tal. Entonces, pensando en eso tan variable, busco las estructuras que sé que a la fija van a estar, que tienen algo tradicional a la hora de abordajes, a la hora de discriminar, de revisar, de uno poder tomarlas como referencia. Es por eso, son las dos razones que hay. Una porque uno le dicen que, bueno, no, así tiene que ser. Y otra en que uno, bueno, pero dígame por qué no. Bueno, le planteo las dos historias. Hay otro espaciecito que ese sí que es menos manejable. Algunos hablan de un espacio virtual, pero por si acaso cuando lo escuche le dicen que es praexofágico. Y sería entonces aquí a este nivel. También un espacio que va de arriba hacia abajo, iría delante del exófago. Y es un espacio que lo llevo arriba hasta OTS, la primera articulación condrocostal, y abajo lo llevo hasta T10, que es cuando el exófago termina ya perdiéndose y cambiando de posición de torácico a abdominal. Entonces, mire, hacemos un ejercicio de ubicación y de conocimiento de los espacios y dándole una delimitación. Ese es el presaber que usted necesita tener más adelante. Y listo, no más con esta historia de pleuras y fondo de saco pleural. Señor, cuénteme, cuénteme. ¿Esta de acá? A ver, aquí le ponemos aquí la que tenía. Esta era la que tenía. ¿Esta? Ahí, dale, ahí cambió. Esta. Ajá. Ah, ya. Ahí tienes, mira, aquí, esta que está aquí. Entonces, este espacio pleural como tal lo tomo desde el séptimo cartílago costal, inicia un recorrido entre el borde inferior del pulmón, borde superior del músculo diafragma, y este espacio confluye, termina, desemboca en la parte posterior y va hasta el borde superior de la 12ª costilla. Entonces a este espacio le digo mediastino diafragmático. Y se caracteriza por eso, porque tiene algo de particular. Y es como esa doble localización que va a tener, pues los demás también tenían. Pero este ya es entre diafragma torácico-abdominales y el borde inferior del pulmón. Esa relación con diafragma lo hace diferente, por un diafragma que se mueve, por un músculo diafragma que también puede tener parte patológica, lleno de huequitos. Entonces, ahí de pronto es lo que lo hace un poquito diferente a los otros. Ya hay estructuras más concisas, amplias,
y que tienen también más, en este caso muscular, porque las otras porciones de pleura pues estaban contra la reja costal. Entonces le daban como más solidez, como más pared dura, como una pared más rígida. Esta pared tiene la diferencia, es que es una pared más cambiante, porque recuerda que el músculo diafragma, ¡pum!, baja. Entonces es como más dinámico este espacio mediastino diafragmático. Te va a cambiar más de forma, por lo que el músculo diafragma se contrae. Recuerde, baja y desplaza órganos. Entonces es un espacio que es, de todo es el más dinámico, el que más está sometido a cambios, el que más me va a estar moviéndose, entre comillas, el mediastino diafragmático. Listo, ok. Bueno, el otro ejercicio cansón, pero que hay que hacerlo, es esta figurita que me plantea cualquier libro. Lo miro desde Netter, por lo que le pone colorcitos. Contexto de la historia. Bueno, yo siempre le cuento mis problemas, de todo el formol que yo he absorbido en mi vida y que antes me gustaba fumar, soy exfumador. Obviamente, ¡pum!, un examen radiográfico y apareció una lesión en el pulmón. Bueno, yo cuando dije apareció lesión, dije, tiene que ser un cáncer pulmonar. No esperaba más nada. Pero bueno, se hizo resonancia magnética y no resultó una lesión quística. Estas lesiones quísticas, usted lo va a ver. Primero, no tiene que aparecer un cáncer. Y segundo, si aparece, yo tengo mis células asesinas naturales, las natural killer, que deberían matar a esa célula. Pero el sistema inmune falla. Entonces, hace de que de pronto de esa célula que sufre mitosis, si una célula madre con alteración genética da una célula hija, esa hija sale con alteración genética. Esa se sigue dividiendo, 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 y si no la asesino a tiempo, las divisiones sucesivas que ella haga, pues serán con material genético que está distorsionado. Ahí apareció el cáncer, así de sencillo. Pero también tengo otra segunda herramienta, y es que algunos cánceres el organismo trata como de enquistarlos. Se ve mucho en riñón también. Entonces falló la primera fase, entonces en una segunda fase, como todo en el organismo lo vamos a revisar, hay como un proceso como de encapsularlo, como de rodearlo y evitar que se disemine. Ahí puede haber ese término como de enquistarse, como de que lo rodeo, como que lo contengo para que, evitar de que haya una metástasis de esas células. Esos son esos tejidos cicatrizales que quedan después de un proceso que se inicie tumoral y que de pronto, ¡pum!, se detiene o empieza a crecer dentro de él, cambiando la morfología del órgano, su funcionalidad, y que en últimas pues es una lesión que queda muy localizada. Termina acabando con el órgano, sí, pero entonces me pueden extraer el riñón. Pero uno revisa toras, restos de estructuras abdominales, ganglios linfáticos y están bien. No hizo metástasis. Entonces se encapsuló, se rodeó. Eso pasa con pulmón muchas veces. Entonces seguramente a usted le aparecerán lesiones quísticas a nivel pulmonar, pero tengo un problemita. Y es que el radiólogo, el informe de radiólogo, no le va a decir lesión que se encuentra en la puntica del pulmón derecho. No, le va a hablar de segmentos. Toda la descripción anatómica en pulmón de áreas está por segmentos. Por eso hay que conocer la segmentación pulmonar. Y es que tengo regiones anatómicas del pulmón, entiéndase segmentos, que van a ser descritos más adelante en sitios específicos donde se encuentren o ubiquen alguna lesión anatómica. Entonces el radiólogo le dirá lesión anatómica que se encuentra en el segmento 6 pulmonar. Yo sé que ese segmento 6, como le voy a contar ahorita, es la porción apical o superior del lóbulo inferior. Entonces, al paciente no le interesa eso, pero a mí como clínico sí, saber dónde está. Y si le voy a hacer un seguimiento, quiero saber dónde está esa lesión y específicamente qué examen seguir enviando para poder hacer ese control.
Al neumólogo también le interesa. Al paciente le digo, de pronto no, pero a uno sí como clínico. Y también para leer. Pero si el paciente soy yo, pues entonces yo quiero saber dónde está. Mi lesión está a nivel del pulmón derecho, en el segmento antero. Entonces ya sé dónde está. Ahí la tengo, ya sé que vivo con ella. Por eso no me siento solo, porque digo, no, tranquilo, ahí tienes una lesión que te acompaña siempre. Bueno, listo, entonces revisemos esa parte. El otro concepto a nivel pulmonar es que si ya revisaron algo en la parte teórica o si van a abordarlo en teoría, usted se habrá dado cuenta que todas las estructuras que entran al pulmón cambian de nombre. Entonces, si yo soy un bronquio, por decir algo, me acabo de dividir de la carena, yo soy bronquio principal. Pero apenas entro al pulmón, me cambian de nombre y me comienzan a llamar bronquio lobar o secundario. Porque es que el pulmón lo primero que hace es dividirse en lóbulos. Entonces, esta historia pulmonar es lo mismo renal y es lo mismo hepática. Y es que estos tres órganos se dividen. El pulmón tiene 10 segmentos, el hígado tiene 8 divisiones, vamos a decirle divisiones. Y todas las estructuras que transiten a través de él van a tomar el nombre de esas divisiones que hay. Si sigo con el ejemplo del bronquio, después de que yo soy bronquio lobar, entonces me dicen que paso a ser bronquio segmentario. Es el mismo bronquio, solamente que en la medida en que vaya transitando, perforando, atravesando, distribuyéndose a nivel pulmonar, tiene que cambiar de nombre, porque lo primero que yo hago es abordar los lóbulos y después, como me sigo ramificando, después me voy hacia los segmentos. Entonces, hay que conocer la historia divisoria del pulmón para entender también las estructuras que ingresan, transitan y se distribuyen, cómo se distribuyen, cómo hacen ese recorrido y también entender por qué cambian de nombre. No pensemos de que mágicamente cambió de nombre por capricho, no, porque tiene una razón de poder cambiarla. Listo, hasta ahí le hago ese abordaje. Vamos a revisar entonces lo siguiente. De los pulmoncitos, el pulmón derecho, ahí me dicen que es el más grande, si lo comparo con el izquierdo. 650 gramos aproximadamente, 20 centímetros de altura, 10 en sentido transversal, anteroposterior, y en sentido transversal, 10. Cambia porque tiene forma como de un cono. Entonces, lo mismo. Ya con el transcurrir del tiempo, yo ya he asumido de que los diámetros, aunque son necesarios tenerlos en cabecita, no siempre se cumplen. Pero se lo dejo ahí como información general. Pero recuerde que es un pulmón que también puede variar, puede cambiar, condiciones fisiológicas, patológicas, en fin. ¿Qué me interesa de él que no va a variar? Los lóbulos. Entonces, si usted mira el pulmón derecho, tiene un lóbulo, que le voy a decir lóbulo superior, un lóbulo que está aquí, que le voy a decir lóbulo medio, y uno que no estoy viendo mucho en esta vista anterior, pero que sí es más grande o se amplía hacia atrás, que va a ser el lóbulo inferior. Entonces, 3 lóbulos tiene el pulmón derecho. Para lograr tener 3 lóbulos, pues tengo que hacerle 2 cortes. Entonces usted por eso revisa una cisura menor, que también le dice horizontal, y una cisura grande, que se llama la cisura oblicua o cisura mayor. Entonces lo primero que hago es dividirlo en lóbulos, 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y en cada uno de esos lóbulos, los cortecitos, cisura menor u horizontal y cisura mayor u oblicua. Listo, hagámosle los nombres de los segmentos, que es lo importante de esta historia. Bueno, espere. Es un ejercicio clásico, no se puede hacer sobre cadáveres porque
Simple y llanamente es un pulmón de un cuerpo que ya murió hace 1 o 2 meses, se formalizó o de pronto se congeló, un pulmón que ya colapsó. Pero la invitación que le voy a hacer, y quiero que la haga muy juiciosito, en meter, aparece esta cara medial o interna de un pulmón. Y mire, estas son las impresiones. Estas impresiones, recuerde que es una, y quiero que las tenga así muy en cuenta, porque son las relaciones que tiene la cara medial o interna o cara mediastínica de un pulmón con los órganos vecinos. Es tan íntima la relación que mire que en el pulmón dejan huellas. La cara medial o merastínica es la cara más accidentada, de más relieves, que tiene más detallitos. Entonces, lo mismo, conocer cómo una afectación del pulmón puede afectar a estas estructuras que se relacionan con él. O a la inversa, las estructuras que estén cerca y se afecten, como puedan también afectar al pulmoncito. Entonces, mire, aquí tengo el exófago. Esto que está aquí es tráquea. Es el callado de la ácigos. Aquí tengo unas impresiones de vena brachiocefálica. Esto debe ser cava superior. Esto es el área del timo. Mire aquí el área cardíaca. Esta tiene que ser vena cava inferior. Es un contexto muy necesario, pero también que ya lo hicimos en la historia de Mediastino, entender cómo esos órganos que están en la parte central del tórax tienen relaciones con la cara medial de los pulmoncitos. Ejercicio necesario a tener en cuenta. Y otro que también le van a pedir es que mire que aquí tengo un huequito. Recuerde que se llama el ilio pulmonar. Y estoy viendo estructuras que están transitando a través del ilio. El ilio es el huequito que tiene un órgano, en este caso el pulmón. Y todo el conjunto de estructuras que veo que transitan por el ilio, le digo pedículo. Entonces tengo pedículo hepático, pedículo renal, pedículo esplénico. O sea, todos los órganos tendrán, algunos sí, otros no, dependiendo de cómo las arterias los aborden, un huequito y un pedículo. Para esta historia en especial hablo de un ilio pulmonar y de un pedículo pulmonar. Entonces también es bueno conocer eso. ¿Qué estructuras conforman al pedículo pulmonar? Vamos a hacer el ejercicio. Y también lo voy a hacer en orden. Algo que usted no está viendo y que es muy pequeñito y que de pronto en parte diagnóstica también pasa un poquitico desapercibido, es que en el pulmón y en el corazón, también a nivel hepático, hay que hablar de una circulación que es funcional y una circulación que es nutricia. Son dos cosas diferentes. La circulación funcional para el pulmón es la función que tiene que hacer el pulmón. Recibir sangre no oxigenada, oxigenarla y devolver esa sangre al corazón, esa sangre oxigenada ya como tal, devolverla al corazón. Esa es la función del pulmón. Entonces, estos vasitos grandes que usted está viendo aquí es una historia de circulación funcional pulmonar. Y mire que no ve más puntos rojos ni azulitos. Ya no le vuelvo a ver ningún paquete vascular. Bueno, sí existe, míralo, aquí está, pero es muy pequeñito. Entonces tengo una circulación funcional con grandes vasos y una circulación nutricia muy pequeñita, con vasitos muy pequeños. Y para el pulmón aparece esto que está aquí, que tiene que ser el bronquio principal, esta bifurcación que hubo de la tráquea. Entonces revisemos esa historia. Lo que hay que tener en cuenta es que a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, las historias van a cambiar.
Tradicionalmente, cuando mirábamos en néter algo rojo, decíamos era una arteria y tenía sangre oxigenada. Y cuando mirábamos algo azulito, le decíamos que era venoso y era sangre no oxigenada. Pero a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, esta historia cambia. ¿Por qué? Dentro de la parte de circulación funcional cardíaca y funcional pulmonar, esto que usted está viendo aquí en color rojito son venas pulmonares. Aquí veo dos venas pulmonares derechas y estas venas pulmonares llevan sangre oxigenada que va con destino a la aurícula izquierda del corazón. Es lo más anterior e inferior que uno revisa cuando aborda al pedículo pulmonar derecho. Inmediatamente por detrás, usted ve una arteria pulmonar. Arteria pulmonar, un solo tronquito, que lleva sangre no oxigenada con destino al pulmón. Esta arteria viene del ventrículo derecho del corazón. Lo manda a los pulmones y voy a encontrar o describo que orden del hilio pulmonar, detrás de lo venoso, está la arteria pulmonar. Me voy más hacia atrás. Y lo último en esta historia, de superficial a profundo, de anterior hacia posterior, es un bronquio principal derecho. Ese es el orden del hilio y son las estructuras que más se ven en la parte diagnóstica y seguramente que se las van a preguntar. Eso, póngale la firma. Entonces, lo más anterior e inferior, venas pulmonares. Inmediatamente por detrás, arteria pulmonar y detrás, bronquio principal. Aparece entre la historia de arteria, vena, pulmón, o por debajo de la arteria pulmonar y del bronquio principal derechos, aparecen dos peloticas. Esos son los ganglios linfáticos del hilio pulmonar. Y arriba, entre la arteria y el bronquio principal, entre el bronquio principal derecho y la arteria pulmonar, veo un grupito de vasos sanguíneos que les voy a decir paquete vascular bronquial, o sea, arteria bronquial y vena bronquial. Estos pequeñitos son los encargados de darle la parte nutricia, no solamente al bronquio principal, sino también al pulmón. Esa es la historia del pedículo. Pero le tengo otra cosita. Cuando uno envuelve un regalo, donde usted comienza a envolverlo, ahí termina. Si usted tiene papel regalo y me va a envolver cualquier regalo, donde usted comienza a envolver, ahí debe terminar. Ahí le coloca la cinta y ahí le hace el nudo al regalo que usted está envolviendo. Y como estamos envolviendo pulmón, también tiene que ser la misma historia. Hay un punto anatómico situado aquí en la cara medial del pulmón donde las pleuras se encuentran. Eso se llama ligamento triangular o ligamento pulmonar. Punto anatómico donde las pleuras se encuentran. Cara medial del pulmón. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque también hay una explicación anatómica. Cuando estas dos pleuras se encuentran y forman el ligamento triangular, mire cómo el ligamento sube. Y al subir, cómo envuelve al pedículo pulmonar. Entonces, mi ligamento triangular o pulmonar no es solamente el encuentro de las pleuras, sino que él tiene que asumir una función de envolvimiento, de protección del pedículo pulmonar, incluso hasta de fijación del pedículo. Imagínense, yo no puedo tener venas, arterias pulmonares, venas bronquiales, arterias bronquiales, ganglios linfáticos y un bronquio sueltos, ahí a la mano de Dios, a la deriva.
a ver cada uno cómo se... No, necesito como siempre organizar, como hicimos con los musculitos, envolverlos, organizarlos, protegerlos. Eso lo hacen las pleuras, pero ya por un encuentro de ellas, por formación de un ligamento que las proteja y las hace. Y listo, no más, vamos para los segmentos. Bueno, ahí está la historia. Yo se la tengo aquí en la diapositiva. Yo me puse a mirarles y a colocarles los segmenticos porque hay unas imágenes en Ether que no ayudan mucho y lo enredan a uno. Entonces, guíese por las imágenes, por las señalizaciones que están y verá que no se me pierde. Pulmón derecho aquí en esta imagen visto anterior y pulmón derecho en esta, pulmón derecho en esta imagen visto en posterior. Entonces, el color rojito. Bueno, nomenclatura. Tengo que escribirlo, le antepongo S y un número romano, siempre que hable de segmentos. Entonces, el segmento 1 pulmonar será el segmento apical. Le digo S1. Es el segmento apical o el segmento superior que tiene el lóbulo superior del pulmón derecho. S1. Me voy hacia atrás, ahora aparece un color verdecito. Entonces, hacia atrás le digo segmento S2. S2 es el segmento posterior o dorsal del lóbulo superior del pulmón derecho. Me voy hacia adelante, lo que está aquí en azulito. Entonces le digo S3, segmento anterior o ventral. Y ya, no más. Eso es lo que tiene el lóbulo superior. 3 segmentos distribuidos en S1 arriba, S2 atrás y S3 hacia anterior. Apical o superior, dorsal o posterior y anterior o ventral. Y listo, no hay mayor inconveniente ahí. Me voy para el lóbulo medio. El lóbulo medio tiene un segmento S4. Es el segmento que está más hacia afuera. Este que tiene aquí color blanco. Entonces es un segmento que es lateral o externo. Este es un segmento medial o interno, mira hacia línea media. Entonces le digo S5. Y listo, eso es el lóbulo medio. ¿Qué me queda? Mire, en esta vista posterior, todo esto que usted está viendo aquí, y en una vista anterior, todo esto que está viendo acá, e incluso una región que está como escondidita, pero que mira hacia la parte cardíaca, todo esto es lóbulo inferior. Es el más grande de todos, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, es uno de los que más área tiene. Para esta historia del lóbulo inferior, la voy a comenzar atrás. Le estoy viendo esto puntiagudo al lóbulo inferior. Este es el segmento 6. Ese 6 es la porción apical o superior del lóbulo inferior. Me voy hacia adentro y le voy a buscar aquí, en esta región, y le digo S7. Como es un segmento que mira hacia el corazón, S7 se le llama segmento cardíaco, paracárdico, para al lado de. También le digo basal medial, o también le puedo decir ventroparacárdico. 4 nombres le puede colocar, o le puede encontrar en lo que lea más adelante. Me voy hacia abajo y hacia un ladito, entonces encuentro el segmento 8. Ese 8 es el segmento anterobasal. Me voy hacia atrás y encuentro 2 segmentos. El segmento 9, laterobasal. Y el segmento 10, ¿qué le digo? Posterobasal. ¿Listo? Ahí tiene la segmentación. Tiene que ir de la mano por el número y tiene que ir de la mano por el nombre. Yo siempre que lo pregunto le pido la nomenclatura S1, como en los pares craneales.
ENS1, ENS2 y con números romanos. Y el nombre, porque así como le puede llegar que esté descrito laterobasal, también le puede venir segmento 9. Puede que esté usted coordinado, que tenga la relación en cualquiera de las dos nomenclaturas, numérica o por nombre, saber dónde está esa lesión. O cuando lo pongan a leer una imagen de pulmón, empieza el docente a, como dicen, a respirarle ahí por la nuca y por qué y cómo se llama y qué segmento es y qué nombre le pongo. Entonces, para que usted esté preparado y no me lo cojan por ahí mal. ¿Mal qué? Cuidado. Cuénteme. Sí. No, todos, todos. Mira que siempre que, bueno, esa es una parte procedimental que siempre hay. Mm, Creo que los mayores regaños que yo tuve de mis docentes es cuando uno abordaba una imagen y empezaba uno como loco a buscar qué encontraba. Entonces fíjate que yo soy muy ordenado. Bueno, parte de mi formación como tal, parte también de lo que hago. En mi parte ya eh, del diario vivir, una parte formativa, pero con orientación también ya a la parte clínica, quirúrgica. Y ese es siempre el mensaje que yo les doy a mis estudiantes, tenga un orden en... Entonces, también en semiología se lo van a contar y en parte de lectura de imágenes. Yo hago una descripción, una revisión. Yo tengo una sospecha de por qué le mandé una radiografía a un paciente. Y en esa misma revisión que yo hago, pues trato de hacerla en orden. Yo voy buscando ya algo diferente, cambios en tonalidades en una radiografía. Recuerden que estas lesiones cuando... Bueno, si es una radiografía, recuerde que uno maneja tonos blancos o tonos negritos. Las lesiones pueden absorber un poquito más de radiación, entonces se ven más blanquitas. Cuando son tomografías o son resonancias, los medios de contraste que hacen más específicos los resultados diagnósticos, algunos absorben más el medio de contraste y por eso se hacen más visibles. Entonces lo mismo, no empieza uno como a ver dónde hay un cambio. No, se puede, pero no. Entonces yo hago una revisión sistemática. Y si tú puedes hacer una revisión sistemática, ¿por qué no lo haces en el orden de los segmentos? Entonces yo reviso en orden S1, S2, S3 y voy descartando. O de pronto puede uno contar con la digámosle, suerte, entre comillas, de que la lesión se vea a simple y llanamente en una vista muy, digámosle, fugaz que uno haga de la imagen diagnóstica. Pero yo con vistas fugaces no le voy. Yo sí veo la lesión, lo primero que yo digo, ¿y será que solamente está ahí? Entonces no me confío en que ya la localicé, sino que empiezo a revisar ahora con más detalle a ver si no se está extrapolando o no viajo a los otros segmentos. Me preocupa más encontrarla y ver ahora con más detalle los otros segmentos a ver qué hay. O de pronto no haya nada. Entonces, esta división no es solamente de localización, de ubicación, de disposición anatómica, sino que también te debe dar un orden en lectura. Esa fue la pelea de mis docentes conmigo y con creo que todos mis compañeros, siempre llevar el orden de. Entonces, una anatomía que me enseña también que más adelante, ¿por qué no seguirla? Si me la explicaron, bueno, yo no sé cómo la expliquen, yo siempre la explico ordenadamente, pensando en que usted aplique más adelante ese orden en todo. De pronto algunos no lo explican así y le sueltan todo o lo hacen en desorden, pero yo ya por experiencia sé de que se comprende mucho mejor, no solamente lo anatómico, sino lo procedimental, siempre que uno tenga orden. ¿Y qué decide la parte quirúrgica? Orden. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar
con respecto a esta segmentación y buscarle cada vez más, invitarlos a que sea parte de una historia que uno debe conocer, porque se aplica. ¿Sí? Bueno, cambiando de pulmón, vámonos para el pulmón izquierdo. Hay detallitos en el pulmón izquierdo. Uno, mire que él tiene una mayor relación con el corazón. El corazón tiene algo, o sea, el corazón tiene como que le quita un espacio al pulmón, se relaciona muy íntimamente con el pulmón izquierdo. Por eso aparece esta, como este mordisquito. Esto se llama la... Señor. Ajá, ajá, este que está aquí. Sí, mira, sí, sí, no, solamente, ven y miremos la figurita. Yo por aquí creo que se lo tengo. Sí, yo los tengo señalizados. Mira, ahí le puse el lóbulo 7. Y si miramos en otra imagencita, por aquí tiene que haber una imagen más. Espérate, la busco. No, tiene que estar más para atrás. Eh, ay, no estaba la imagen de Néter. No, no es un lóbulo no es un segmento, perdón, que vaya de arriba hacia abajo, no, es un área muy específica por lo que es básicamente la impresión o la relación que hace el corazón con la cara medial del pulmón. Entonces vas a ver un sombreado verde oscurito en Néter. Ahora que revisen un poquitico más, miren la cara medial y verán que es un área muy específica basal, o sea, hacia abajo, hacia la base del pulmón y en la cara medial y muy delimitada, muy específica a esa relación cardíaca del borde derecho del, del corazón, ahí en la cara medial del pulmón. Listo. Bueno, entonces le contaba esta historia, mire. Ahí tengo, mire, ahí se ve, mire el ápex, la punta del corazón y mire cómo viaja y toma espacio, se relaciona con la cara medial del pulmón izquierdo. Por eso le crea esta escotadura, este mordisquito, escotadura cardíaca o incisura cardíaca. Y de ahí se desprende una estructura que tiene forma como una lengüita, como una lengüeta. Entonces se le conoce como língula, porque tiene forma de una lengua. Ese es el relieve ahí anatómico que hay que buscarle a esa partecita. Lo segundo es que el pulmón izquierdo pues es más pequeño que el derecho y que solamente tengo dos lóbulos, el lóbulo superior y este que será el inferior. Entonces solamente tiene una sola cisura, que es la cisura oblicua o cisura mayor. Y listo, solamente con él esa partecita. Le busco lo mismo, segmentos. Entonces miremos la historia. Ah, bueno, nuevamente, el borde medial. ¿Qué estructura? Mire, la historia que utilizamos para mediastino, ahora también debo proyectarla hacia la cara medial del pulmón. Entonces, ni siquiera en un pulmón de lo que yo tengo acá le puedo mostrar esto porque es un pulmón lo ya colapsó, a veces metido en formol y viene con otros órganos, entonces lo aplastan y se pierde el detalle. Pero en su paciente y en clínica, en vida real, hay que tener en cuenta esas relaciones. Entonces hago el mismo ejercicio, mírenlo. Aquí tengo una impresión, esto debe ser aorta. Aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. Aquí también tengo una historia de tráquea, también tengo una historia de exófago, tengo una historia también de arteria subclavia que hace eh, recuerde que a la derecha no está por el tronco arterial brachiocefálico, lo aleja del pulmón. Como acá la subclavia y la carótida se originan del callado aórtico y la subclavia es más lateral, por eso deja esta huellita a nivel pulmonar.
También tengo el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, un surquito para la primera costilla, el área del timo, el área cardíaca. Es vital tener en cuenta, haga la lista ahí, sí, pero si lo toma y lo revisa mejor en lo lógico de una figura, no se le olvida. Recuerde que hacer una lista, sí, pero no se le olvida. Pero si mantengo la imagen de estructuras que están en el mediastino posterior, es mucho más claro poder determinar esas huellas, impresiones lógicas que tienen que haber en la cara medial. Y nos toca hacer un ejercicio con ilio para cuando haga lecturas del pedículo pulmonar también las pueda diferenciar, porque hay un pequeño cambio. Mírelo, vena pulmonar no le va a cambiar, es lo más anterior que usted ve en la imagen diagnóstica del pedículo pulmonar. Está anterior y hacia abajo. Pero detrás de las venas pulmonares, ojo, ahí cambió. Ahora aparece el bronquio principal izquierdo. Y arriba está la arteria pulmonar. Entonces, dos lecturas diagnósticas de estructuras anatómicas que conforman al pedículo pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Hasta ahí, no más. Son las macros, son las que más se ven. De pronto no le van a preguntar por el paquete bronquial, pero de todos modos es el más pequeñito. El paquete bronquial se sitúa entre el bronquio principal izquierdo y venas pulmonares. Ahí cambia un poquitico de posición también. Listo, ahora sí, vamos con los segmentos. Hay un problemita con el pulmón izquierdo. Aquí tengo un pulmón izquierdo y aquí está un pulmón izquierdo. Y es que mire que ahora lo que está hacia superior también se proyecta hacia posterior. O de pronto la inversa. Cuando uno mira un pulmón, uno ve que lo posterior se proyecta hacia arriba. Entonces eso hace de que aquí le pongamos dos nombres y lo abarquemos también en dos números. A esta región le voy a decir el segmento apicodorsal. Uno, lo dorsal, lo posterior, con lo apical o superior. Apicodorsal o apicoposterior. Y le coloco dos números. Este es el segmento S1 y S2. Los agrupo en uno solo. Listo, eso es lo único raro que tiene. Me voy hacia adelante, debe ser el segmento 3. S3, segmento anterior o ventral. Y más hacia abajo, ahí tengo que hacer dos divisiones. Utilice entonces esta parte terminal. Recuerde que hay una língula. Entonces usted le va a decir a la parte inferior, le dice segmento 5. Es el segmento lingular inferior. Y el de arribita le va a decir segmento 4. Es el segmento lingular superior. Es fácil. Después de la parte anterior o ventral, la parte más inferior, divídala en dos. Lingular superior, S4, y lingular inferior, S5. Y listo. Ese es el único problema que hay. Tips. El lóbulo inferior del pulmón izquierdo es lo mismo que el lóbulo inferior del pulmón derecho. Con uno solo que usted se aprenda, lo puede extrapolar fácilmente al otro. Solamente que le cambia es izquierdo o derecho según sea el caso. Ahí nos ahorramos unas 3 o 4 neuronas que las puedo utilizar mejor para bioquímica o para molecular. En anatomía, ahí esa parte es igualita. Entonces, hagamos el ejercicio. Este es el lóbulo inferior. Recuerde, siempre comienzo detrás. Este es el segmento 6. Es la porción más superior o apical del lóbulo inferior. Me voy hacia adentro. Entonces, este tiene que ser el segmento 7. Es el segmento paracárdico, cardíaco, basal medial o ventroparacárdico, el que mira al ladito del corazón.
Miro hacia la parte de abajo y hacia lateral, aparece el segmento anterobasal, segmento 8. Me voy para atrás, el que está hacia lateral será el segmento 9, laterobasal. Y el que mira hacia medial será el segmento 10, el segmento posterobasal. Y listo, mire, 10 divisiones, 10 segmentos. Hasta ahí. Eso es lo más cansón que tiene el pulmón. Ayer también se lo di a mis estudiantes de Cúcuta. Ya, uno siempre ve que el estudiante pone una cara que dice, uy. Pero bueno, toca. Por lo que le conté, tengo una justificación del por qué tiene que revisarse. Bueno, listo. Segunda parte de esta historia. Le voy a mostrar esta figurita de esta que está aquí de Néter. Bien, mejor me devuelvo. Pero y le muestro otra primero. Usted seguramente revisó en histología, no sé si ya están ahí, si no están próximos a revisarlo. Es que mire, aquí le está mostrando el bronquio, esta historia de tráquea y los bronquios principales. Le dicen a uno que es como un árbol en otoño, un árbol sin hojas. Usted ve que un árbol tiene un tronco grande, pero que después empieza a salirle ramitas. Y cada ramita que salga va a ser cada vez más delgada y empieza a ir del centro hacia afuera. Un árbol que se haya secado también. Bueno, la división bronquial es igual. Mire cómo empieza a haber una ramificación de ella, desde estructuras que son visibles, perceptibles, grandes, y que en la medida en que se van distribuyendo lateralmente con respecto al pulmón, comienzan a cambiar de tamaño, comienzan también a cambiar alguna forma, pero también de nombre. Es lógico, yo lo sabía. Entonces, mire, yo comencé aquí con Karina. Después le dije que había bronquios principales derechos e izquierdos. Pero después encuentro bronquios lobares. Un bronquio lobar superior, uno medio y uno inferior, si es en el pulmón derecho. Si es en el izquierdo, lo primero que espero es que haya del bronquio principal derecho, se originen bronquios lobares, uno que será superior y uno que será inferior. Si sigo el orden que le dije al inicio, después de los bronquios lobares, pues tienen que venir los bronquios secundarios. Perdón, los bronquios terciarios, porque los lobares son los secundarios. Estos bronquios terciarios también se llaman segmentarios. Entonces, si tengo que reunir la idea, porque es lógica, cada uno de estos bronquios segmentarios irán a cada uno de los segmentos que le acabo de contar. Y si usted mira la imagen de la Target, se estará dando cuenta que en la división bronquial y en los bronquios segmentarios tienen los mismos nombres de los segmentos que le acabo de contar en el pulmón. Porque también tengo bronquitis. Entonces establecer qué parte de un bronquio está afectado junto con un segmento pulmonar. Entonces, mire, bronquio segmentario basal anterior. Debe haber uno laterobasal, uno posterobasal. Entonces, sigo teniendo una relación de segmento como parte del parénquima pulmonar, pero un segmento donde también le llega un bronquio, donde le llega una arteria, donde le llega una vena pulmonar, ramas de ella, y que tendrán que ir en esta gran historia en conjunto de estructuras que abordan al pulmón. En nomenclatura, por eso me devolví, pero ahora avanzo. Mire lo que va a cambiar, pero es facilito, tiene lógica. Con base en eso que yo le acabo de contar, espere que me fui muy abajo. Esta es, y esta de acá. El único cambio que yo le pido que tenga en cuenta es, mire lo que está en la figurita del éter. Ya le dije que cada uno de estos bronquios tiene un nombre.
y que el nombre tiene que ser al segmento donde va. Pero como hay nomenclatura, y de pronto para usted es tiempo tener que escribir que es el bronquio segmentario y decirle que es laterobasal, utilizan una manera reducida para nombrarlos. Pero es sencillo, es coherente y es lógico. Si yo le hablé de un segmento 10, pues ahora usted tendrá que seguramente relacionar un bronquio 10, un bronquio segmentario 10. La historia de división bronquial ahora es con una B de bronquio y ya no es número romano, sino que es número arábigo. Pero si usted me dijo que había un segmento en el pulmón, pongámosle un ejemplo, pulmón izquierdo, S5, segmento lingular inferior, pues tiene que haber en la división bronquial izquierda un B5 que tiene que ser un bronquio segmentario lingular inferior. El mismo ejercicio que usted me hizo al colocarle S, 1, 2, 3, 4 o 5 en números romanos, lo va a hacer ahora en B, solamente colocándole el número arábigo. Y en el mismo orden, si acá era segmento S9, tiene que haber un bronquio 9 en el segmento 9. Y así sucesivamente. Entonces recuerde que es una historia que se va integrando y se va compaginando. Porque también pueden haber un reporte radiológico donde sí de pronto le aparezca todo el nombre, o si no le hablen de S1 con B1, S2 con B2 y así, pero no le va a aparecer S7 con un B8, no. Tiene que ir de la mano con segmentos versus bronquio. Uno con número romano, uno con número arábigo. Listo, es lo único que voy a empezar a integrar en esta historia. Hasta ahí no. Y de pronto, que eso sí se lo dejo a histología, pero de todos modos ahí tengo la imagen, entonces se la voy a contar para que lo tenga en cuenta. Netter le coloca a uno la historia ramificatoria o ramificadora que tiene un bronquio. Entonces, mire la historia. Aquí está bronquio. Aquí le aparece segmentarios. Mire que después aparecen unos subsegmentarios. Unos que son cortos, unos que son largos. Mire cómo se va estrechando, cómo va dando ramitas. Después de los bronquios subsegmentarios vienen los bronquiolos, que son de tres tipos: los terminales, los respiratorios, y termino en algo que se llama saco alveolar, el alveolo, que es la unidad básica, estructural, fundamental del pulmón, donde se da la hematosis, donde se da ese intercambio gaseoso. ¿Problemas con ella? Sí, 300 millones de alveolos, pero lo mismo que las neuronas, no se regeneran. Alveolo que se muere, uno menos que tenemos. Es una historia de enfisema. Los pacientes con enfisema pues simplemente se mueren sus alveolos. El paciente respira pero siente ahogo porque tiene menos alveolos para esta historia de oxigenar sangre. Por más que él respire, sentirá siempre una deficiencia respiratoria por la muerte de alveolos. Por un ejemplo, va a haber muchos, no es para abordarlos en anatomía, pero por orientarlo hacia dónde va la historia alveolar. Listo, termino solamente con esto. Necesito también esta historia. Mire, yo le relacioné corazón. Esto que usted está viendo aquí se llama arteria pulmonar. Sale del ventrículo derecho, tiene sangre no oxigenada y simplemente se bifurca y me da origen a dos arterias pulmonares, una que es derecha y una que es izquierda. Ellas a su vez deberán dividirse y cuando entran al pulmón, entonces se llamarán arterias lobares pulmonares, una superior, una media y una inferior. Sigue entrando y ramificándose
acá se llamarán entonces arterias segmentarias pulmonares. Ahí la distribuyo a los 10 segmentos. La división sigue, pero hasta ahí quiero el conocimiento básico, fundamental de esta historia. Ya si usted va a hacer el posgrado en neumología, le contarán el resto de la historia. Pero hasta ahí lo básico. Si soy vena pulmonar, entonces tengo que iniciar acá como una vena segmentaria. Después me llamaré vena lobar. Seré una superior, una media y una inferior. Después me llamaré vena pulmonar derecha e izquierda y termino en aurícula izquierda del corazón. Hago un ejercicio en sentido contrario. Y esta historia simplemente también va de la mano con algo. Mire que tengo un corazón y unas cavidades que su posición a nivel supracárdico hace de que estén más hacia la izquierda que hacia la derecha. Por eso esta historia de arteria y vena pulmonar, quiero que la vea hoy, la tenga clara, es que es más larga que la izquierda. La izquierda mide 2.5, 3 centímetros, la derecha el doble. Va a estar entre 6, 7 centímetros aproximadamente. Siempre el pedículo pulmonar derecho en arteria y en vena pulmonar va a ser más largo que el izquierdo. La imagen lo dice por sí solo. No hay problema, se percibe, se alcanza a tener en cuenta. Lo mismo para cuando lea sus imágenes diagnósticas, no me vaya a perder. Bueno, listo con respecto a esta historia. Y lo último que quiero en esta historia, ya para darle el toque final, una historia de irrigación como tal. Pero bueno, es la misma de los bronquios. Les recuerdo, arterias bronquiales, izquierdas y derechas. Dos a la izquierda naciendo de la aorta y una derecha naciendo de la intercostal posterior. Recordar que esta discrepancia en irrigación hace de que se forme un puentecito arterial, una anastomosis a nivel de la carina. Mire el nombre con que comúnmente se le da, la arcada subcarinal de la Target-Judy. Recuerde que la carina no es solamente la división del bronquio. En la carina tengo los linfáticos, que son clave en la parte de cáncer pulmonar. También tengo un plexo pulmonar que está a nivel de carina. Y ahora le pongo la parte arterial. Entonces, todo lo que significa para mí carina. Esta historia de arterias bronquiales también es la irrigación nutricia para el pulmón. El pulmón recibe sangre oxigenada y sangre con nutrientes es a través de las arterias bronquiales, pequeñitas. Eso es lo que yo les digo, lo triste de la historia, porque tengo arterias y venas pulmonares en la mirada funcional del pulmón, donde manejo grandes litros de sangre, pero no me nutro de ella. Ahí solamente la recibo, la oxigeno y la saco y la envío, la devuelvo. Pero de ahí no aprovecho nada. Vivo y sobrevivo es por una ramita muy pequeñita, que es la arteria bronquial, distante del tamaño voluminoso de lo funcional. Así es a nivel cardíaco. El corazón me maneja 10.000 litros de sangre al día y de esa sangre que entra, sale de él no aprovecha nada. Él solamente vive de una arteria que es la primera rama de la aorta, que es las arterias, las que llevan la parte nutricia a nivel cardíaco. La habrás escuchado y son las que más probabilidad tienen en cuanto a su taponamiento, las arterias coronarias. Yo siempre le digo que es una historia triste, manejar tantos litros de sangre
y usted depender solamente de pequeñas arterias en su parte nutricia, mientras que en lo funcional, bastantes. Cuénteme. Sí. En las dos cosas se pueden dar. En la historia de los trombos, más que factores locales, casi siempre son trombos a distancia. Mm, una cirugía en miembro inferior, la historia de varices a nivel de miembro inferior, reemplazos de cadera, fracturas de cadera. Bueno, todo procedimiento quirúrgico, pero entre más abajo, más probabilidades hay. Porque recuerda, y si es venoso, más probabilidades tengo. Porque recuerda que la sangre lleva es un recorrido en contra de la gravedad. Entonces, siempre los tromboembolismos que se puedan dar se originan casi siempre en esas enfermedades o condiciones quirúrgicas que se den entre más inferior con más propenso. Ya un paciente posquirúrgico, ya el segundo día hay que decirle, bueno, comience a moverse. Un reemplazo de cadera los ponen a caminar al día siguiente, con el dolor que pueda haber, pero facilita cicatrización, facilita el procedimiento, pero mucha cirugía exitosa de un reemplazo de cadera, de un reemplazo de rodilla, terminan en la morgue. No porque el cirujano había hecho mal las cosas, no, porque el paciente le da pereza, le da miedo, le duele y no camina. Y si se queda ahí con la patica levantada, perdónenme el término, el miembro inferior ahí levantado y sin hacer ejercicio, pues simplemente la formación de trombos. Y al tercer día posquirúrgico, el paciente, ¡pum!, un tromboembolismo a nivel cardíaco. Y se murió el paciente. Entonces, estos trombitos tienen ese problemita, y es que viajan, bueno, y siempre espero que sea más subsanable una historia, que entre más grande sea el vaso, menos probabilidad tengo de taponarlo. Pero entre más pequeñito sea, lo puedo taponar, y ahí entran dos historias. La necrosis que se dé en el órgano porque no le está llegando sangre, o el taponamiento súbito de que hace de que la parte funcional del órgano se vea afectada de una. Lo puedo encontrar también como un infarto de miocardio, y hay personas que tú encuentras que tienen 3, 4 infartos de miocardio, y están bien. Bueno, bien entre comillas, han subsanado esa parte de infarto de miocardio. Y hay infartos de miocardio fulminantes. Es una historia también de huésped. Eh, yo he tenido 3 preinfartos y un infarto de miocardio. Y ahí sigo todavía molestando. Entonces, bueno, yo soy como de larga vida. Me llegará algo que ya me ponga fin a esta historia. A ver, yo siempre que termino el semestre digo, sí, profe, usted está reparado por todos lados. Le digo, sí, me ha dado de todo. Entonces lo mismo, me pongo siempre de ejemplo y me burlo de mi enfermedad. Pero en la vida real puede suceder ese tipo de situaciones. Ahora, ¿por dónde viaja el trombo? Pues listo, va a viajar por la parte circulatoria. Donde se aloje es la parte que uno, es una suerte, es una lotería. Así como puede ir a nivel cerebral y con un derrame cerebral, puede situarse en esta historia funcional o nutricio del pulmón o corazón y causar desde un infarto de miocardio hasta un ya combinado, un tromboembolismo pulmonar. También los mismos sucesos de pronto trágicos en esta historia. Es un trombo que viaja. ¿Dónde se ubique? Lo que le contaba de pronto de la bifurcación traqueal. Las condiciones anatómicas hacen de que pueda ser más susceptible en el pulmón derecho, pero también se puede al izquierdo. Hay una predisposición genética, y entonces tengo, bueno, el paciente hacía o no ejercicio, era o no sedentario, cómo están esos ateromas a nivel de la luz de un vaso sanguíneo, cómo están esos vasos sanguíneos abiertos, cerrados. Bueno, ahí es una gran incógnita de el transcurrir de un trombo, el tour que haga un trombo.
Y así como se puede disolver, porque el hígado se encarga de esa producción de factores de coagulación y también para diluir esos coágulos, también está la historia en que el sistema falla y busquen un sitio especial para taponar. Y la historia puede ser supervivencia con secuelas, dependiendo de la necrosis o el rompimiento que hubo y la compresión de un órgano, o partes irreversibles en la cual el taponamiento fue tan súbito. Ahí está, entra ese término, lo que hace el cambio es lo súbito. En los dos tengo tapones, pero puede hacer que durante el viaje un buen sistema, digámosle, de detección interna del organismo actúe sobre el coágulo, lo tienda a diluir, el taponamiento será transitorio, la secuela es transitoria. Un coágulo de grandes tamaños se aloja en un gran vaso, tengo la probabilidad de que el gran vaso supere ese taponamiento. Pero si lo hacen los vasos más pequeños y fuera de todo con el antecedente de la arteriosclerosis, los ateromas ahí en una luz reducida, lo menos que yo quiero es que un vaso ya con una luz reducida, por un ateroma, por la formación de grasa, ahora llegue un trombo. La misma grasa que me está reduciendo la luz del vaso sanguíneo es la misma grasa que hace que el trombo llegue, se aloje, no pase y empiece a hacer ese cortocircuito súbito, ese taponamiento súbito de una vía arterial o venosa. Seguramente ese pacientico no tiene esa condición. Todo lo mismo, te lo respondo con algo concreto, pero también con esa gran incógnita, porque en realidad existe y se llama factores del huésped. No lo puedo predecir, cada paciente es diferente. En cada paciente puede haber completa, digámosle, transcurrir de, pero saber que existe, que puede llegar a pasar y que el huésped tiene una gran incidencia en qué tanto o no sea ese secuela que deja la enfermedad. Ah, mire, aquí estaba, mire mire la figurita. La busqué y no la encontré, mire, aquí estaba. Aquí está el paracárdico. Miren lo que es pequeñito, es solamente la parte que se relaciona con el nivel cardíaco. Bueno, y ya lo último, párate, hoy creo que trabajamos un poquito menos, porque ¿qué? Ay, tenemos una reunión ahí pendiente. Entonces nos tienen acosados con esa parte de reunión. Y siempre la colocan cuando hay horario de clase. No importa, pero lo importante es que terminemos el tema pulmonar y después ya abordamos en la próxima. Bueno, estaba en este concepto de la irrigación como tal. El drenaje venoso tiene algo muy particular. No tengo una figura, pero el concepto del drenaje venoso, más allá de que usted lo vea en una figura, en realidad es un concepto que yo lo quiero teórico. Uno, porque ya tenemos la base estructural del drenaje venoso cuando revisábamos tórax. Acá simplemente le voy a dar un pequeño toque necesario a tener en cuenta y con más visión fisiológica que anatómica. ¿Qué sucede en el drenaje venoso pulmonar? Un concepto que debo tener muy claro es que cuando hago un proceso de hematosis, lo hago tan bien que la sangre está muy cargada de oxígeno. Eso es malo. Todo en exceso es malo. Si tengo una sangre con mucho oxígeno, pienso en mi pobre eritrocito, que es el que le toca transportar el oxígeno. Y si lo someto a mucho oxígeno, él simplemente se estalla como una bomba cuando usted le echa demasiado aire. Entonces, con base en ese concepto, debo entender que tiene que haber un mecanismo fisiológico en mi organismo que baje la concentración de oxígeno en sangre. ¿El mecanismo existe? Sí. Y está a nivel pulmonar y a nivel cardíaco.
Vamos a entender cómo es ese concepto. Les recuerdo algo que le conté, mire, venas pulmonares son venas que llevan sangre oxigenada del pulmón a la aurícula izquierda del corazón. Entonces, cuando yo pienso en el drenaje venoso pulmonar, mire la historia que aparece. En cualquier libro aparecerá esto seguramente. Bronquio principal. Y para los bronquios lobares o secundarios, toda la sangre venosa que provenga de ahí va a ir a lo lógico que yo espero. Si es lado derecho, ácigos. Si es lado izquierdo, se tiene que repartir entre hemiácigos accesorias y hemiácigos. Sí, ahí no tiene, por eso le digo, ahí no necesito que usted vea la imagen porque ya trabajamos en esa imagen. Ya le puse los colectores venosos en tórax. Entonces, cero estrés. Eso se entiende desde un principio anatómico y lo recuerdo. Ahí no hay problema. No esperaba más. Eso es lo lógico que tenía que suceder. Pero cuando uno sigue leyendo, mire lo que aparece. Entonces le dicen que de los bronquios segmentarios en adelante, la sangre venosa va a desembocar en venas pulmonares. Entonces tengo de los bronquios segmentarios, subsegmentarios, bronquiolos, los terminales, los respiratorios, saco alveolar. La sangre venosa de ellos va a drenar en una vena pulmonar. Entonces estoy mezclando sangre no oxigenada con la sangre oxigenada que va por la vena pulmonar. Si uno lo lee, dice, uy, aquí metieron la pata. No metieron la pata. Esto es intencionalmente. Recuerde que son estructuras pequeñas. No le estoy hablando de litros. No son goticas, son pequeñas cantidades de sangre. Por eso también le hice la salvedad de que en la medida en que yo me voy dividiendo como bronquio, cada vez soy más pequeñito y con menos números. Entonces también entiendo de que esta historia de drenaje venoso también se va como volviendo, la irrigación y el drenaje venoso va siendo más poquita. Entonces hablamos de pequeñas cantidades de sangre no oxigenada que tienen que ir hacia la vena pulmonar que tiene sangre oxigenada, pero con la intención de bajar la concentración de oxígeno en sangre. Es lo único raro que hay en este abordaje teórico, pero también con algo más fisiológico en cuanto a esa parte de hematosis. El segundo lo vemos a nivel cardíaco, no tiene mayor inconveniente ni mayor problema. Y termino mi historia donde la comencé, porque hablábamos de un plejo pulmonar. Y este plejo pulmonar, recuerde que no es lo nervioso para el bronquio, sino también lo nervioso para la funcionalidad pulmonar. La misma historia de plejo pulmonar que formamos a nivel de carina, como ramitas que se distribuyen y que acompañan a los bronquios y a toda la división bronquial y que entra en el pulmón, es también la misma historia de inervación para el pulmón. Los mismos nervios con el mismo sentido de que entregan y que llevan cada uno de ellos con los mismos orígenes. Inervación del pulmón, plejo pulmonar. Inervación de tráquea con todas sus ramificaciones, plejo pulmonar. Entonces, solamente recordamos esa parte de la historia constitutiva, nerviosa que hicimos. Y con lo linfático, y ahí termino, recuerde, muchos vasos linfáticos a nivel pulmonar. Sí, empiezan a ver los primeros ganglios en la parte bronquial, en los bronquios lobares, ya comienzan a haber ganglios. Se reúnen aquí en los ganglios del ilio. Y esa corriente linfática, mire que ahora se dirige a lo que yo le dije, los que son los centinelas, los ganglios intertraqueobronquiales o ganglios carinales. Pero esa linfa no se queda ahí, es una linfa que sube. Mire, en tráquea
tengo vasos y ganglios linfáticos pre, látero, retrotraqueales. Esto también se une con la corriente broncomediastínica linfática, a la derecha y a la izquierda. Y miren dónde le ponen que termina esa corriente linfática. Mire, yo reviso la historia esta y simplemente por la figura uno la saca. Esa linfa que asciende por tráquea puede pasar así hacia los yugulares. Pero si yo estoy en yugular, termino en confluente venoso de Pirogov. Si soy ganglio linfático o vasos linfáticos broncomediastínicos, sé que también termino en el mismo sitio. Conclusión, conectando la vía linfática, cáncer de pulmón, puedo encontrar afectados, bueno, los que no puedo palpar, pero que vendrán reportados en la parte imagenológica, los bronquiales, los traqueales, pero con especial énfasis en estos, en los intertraqueobronquiales. Y no sé si ya le surgió la duda. ¿Y por qué estos en especial? Porque miren cómo los intertraqueobronquiales están comunicándose entre sí. Ellos reciben tanto lo del derecho como lo del izquierdo. Entonces, ahí también tengo una conexión linfática que fácilmente hace que una metástasis del derecho se pase para el pulmón izquierdo. Entonces, por eso son tan fundamentales en este pronóstico a nivel de cáncer, a nivel pulmonar. Y el último mensaje, recuerden, los palpables, los yugulares o los supraclaviculares o de Virchow. Recuerde que como estoy en tórax, hay una historia derecha que hace de que yo asuma de que es ipsolateral, o sea, de un lado. Pulmón derecho con ganglios supraclaviculares o de Virchow derecho. Pulmón izquierdo con ganglios supraclaviculares o de Virchow izquierdos. ¿Pueden haber cambios en la historia? Sí, porque miren que los intertraqueobronquiales me conectan a los dos. Entonces yo esperaría también en la probabilidad que si tengo un supraclavicular derecho infartado, pues yo pienso en pulmón derecho, pero tampoco puedo dejar de pensar en el pulmón izquierdo, o palpar el del lado izquierdo, o encontrar aquí también células cancerígenas en el lado izquierdo. Pero eso tiene que ir de la mano seguramente con ganglios intertraqueobronquiales o carenales infartados. Si se me infartan estos, ya la historia no debe ser abordada solamente con lo derecho, sino con lo izquierdo. O a la inversa. Si usted en calcular derecho e izquierdo y comienza a ver la parte pulmonar, de pronto está el pulmón derecho afectado, pero cuando le llegue el examen diagnóstico, ¡oh sorpresa! Carinales infartados, metástasis en pulmón izquierdo. ¡Ay! Por eso se me infartaron los dos lados. Aunque fui muy general al principio, estoy dando ya otros tips en los cuales no se quede solamente de un lado, explore el lado contrario, asuma, presuma. Yo lo hablaba eso ayer con mis estudiantes. O sea, esto no es simplemente una historia de diagnosticar y chao, te fuiste. Bueno, sí se puede hacer así, sí. Yo nunca lo he hecho así en mi vida. Yo me preocupo por mi paciente. Yo reviso a mi paciente, le pongo un control. Vea cuando. Yo no me las sé todas. Y aunque tengo una formación para poder lograrlo, siempre hay alguien que está por encima de uno, siempre. Nunca nadie sabe todo. Y si yo de pronto no tengo un concepto, no lo sé, pues yo remito. Y por eso hay supraespecialidades. Tiene que haber otro que sepa más que yo. Yo le digo a mi paciente, bueno, le voy a hacer esta revisión, yo definitivamente no logro una conexión, busquemos a alguien que nos ayude. Y yo le digo a mi paciente, cuando tenga ese resultado y esa consulta, por favor, vuelve y me cuenta. Le pido una citica y hablamos y miramos a ver qué. Tengo que hacerlo, por ética lo hago. Si miro esto dentro de la parte simplemente que yo debo
atender, remitir y ya, pues no le digo nada. Pero sabe que yo no puedo dormir con eso. Mi paciente es especial. Por lo que le digo, cada paciente que yo he atendido, siempre pienso que es mi hija, mi hijo, alguien querido. Y eso marca la diferencia en su atención. Si usted a todo paciente lo atiende como usted lo quisiera que lo atendieran, estaríamos en un sistema de salud que no se presenta lo que se presenta. Cuando dejemos de ver al paciente como un cliente, como algo más, como un turno más y como un signo más, las cosas deben cambiar. Pero es lo mismo, no se afane, es el sistema. Por eso yo me salí del sistema, yo no pude con el sistema, porque yo no puedo eso. Entonces, lo mismo, llegó un momento en que trabajé mucho tiempo para el sistema, pero dije, el sistema no va de la mano con mi parte ética. Entonces, en pregrado y en posgrado. Y un momento en que dije, no, ya no más. Ahora ya tengo mi grupito de pacientes. Bueno, usted tendrá que hacer esa reflexión. No sé si la vaya a hacer, hágala, pero siempre busque lo mejor para. Y siempre busque que ese ser humano que está enfrente busque algo más que una hoja y una remisión, una sonrisa. Mm, Tampoco uno ser paño de lágrimas, no, tampoco le estoy diciendo eso. Pero por lo menos sí mostrarle una actitud positiva, una preocupación con respecto a su problema. Listo, no solamente formamos buenos profesionales, sino en el ser. Eso es una parte formativa en el ser. Bueno, muy bien. Terminamos pulmón con, bueno, la historia de tráquea con la parte pulmonar. Solamente quería recordarles algo, aunque igual el ejercicio lo hicimos. Esta parte pulmonar, por favor, extrapólela al abdomen. Es un ejercicio separatorio que hay con músculo diafragma. Recuerde que es un músculo diafragma que es muy delgadito. Entonces es menester hacer también relaciones. Las mismas que hicimos en músculo diafragma se aplican para las relaciones de órganos a nivel torácico y órganos a nivel abdominal. Músculo diafragma separa, pero es un musculito muy delgado, lo que hace que sirva solamente como eso, para separarme. Pero a la hora en que hayan patologías, es muy fácilmente que los dolores, la parte palpatoria, sea muy reproducible, muy vaga, muy poco, a veces hasta determinable a ciencia cierta, en cuanto es un órgano abdominal o sea un órgano torácico. Hay herramientas para, sí, también se la van a contar más adelante. Dentro del punto de vista anatómico, eso es lo necesario, importante a tener en cuenta. Bueno, dudas o preguntas con respecto a pulmón, con tráquea y bronquios principales derechos e izquierdos. Sí, tranquilo, no me preocupe. Sí, sí, todo. Sí, claro, el mediastino, mira que inclusive como tengo hiatos a nivel del diafragma, en abdomen es muy común de pronto encontrar ascitis abdominal, un abdomen que se llena de líquido. Y aunque la cavidad abdominal está para alojar a órganos abdominales, el volumen, el tamaño de los órganos abdominales no ocupa todo el espacio de la cavidad abdominal. Entonces, si se da algún proceso patológico a nivel de abdomen, se llena de líquido y se sobrepasan los espacios a nivel de abdomen, uno puede encontrar que parte de estos fluidos abdominales puedan pasar a nivel de tórax.
o a la inversa. Entonces, estos hiatos también permitirán de pronto que haya alguna comunicación de líquidos. Un contenido líquido a nivel torácico puede provenir de abdomen, después de que se supla, que se llene ya toda esa parte abdominal. Lo que pasa es que la pared del abdomen es una pared que es muy flácida. La parte muscular puede permitir de que de pronto adquiera, o sea, que ella pueda albergar y no tener que, digámosle, que el contenido fluya hacia otras cavidades, pero casos de casos pueden haber. Entonces, de pronto sí puede haber. Lo otro es que igual, tanto la pleura como el pericardio, como procesos patológicos a nivel de rompimientos, pueden haber rupturas a nivel de ácidos, de ácidos, traumas a nivel de exófago, procesos infecciosos a nivel de exófago. Y siempre buscarán un punto de salida. Ese punto de salida, pues, puede ser muy poco probable que sea hacia la parte interna. Si se rompe un ácido, el derrame va a ser hacia la cavidad torácica. Pero como estos espacios a nivel de mediastino son tan pequeños, se llenan fácilmente. Y después de que se llene el mediastino, pues simplemente lo que hace es dirigir esa presión hacia las estructuras vecinas. En este caso, a esta pared medial que me delimita el mediastino. Entonces, ahí comprimo a pleura. Seguramente habrá una dificultad ya respiratoria en el paciente. Porque recuerda que estos espacios pleurales es simplemente un espacio que está extra para que sea ocupado cuando el pulmón se insufle, cuando el pulmón se llene de aire, lo acompañe en este proceso fisiológico de llenado de aire. Es simplemente una cavidad que sí, aunque tiene una pequeña secreción, muy pequeña, porque tiene que mantener húmeda, lubricada, es un espacio como tal, más espacio vacío que necesito para que simplemente sea ocupado por un pulmón cuando él necesite ese espacio. Entonces no necesito, no puedo tener ahí concentraciones grandes de líquido, porque entonces le resta esa capacidad o ese espacio a nivel pulmonar. Por eso el dolor, por eso la dificultad respiratoria que se maneja en su debido momento, por esta ocupación, ya por algo tangible, como una hemorragia o como un producto de una inflamación, ese edema que sucede ahí, o hasta la misma inflamación de la pleura. La inflamación hace que haya aumento de tamaño y también pérdida de la funcionalidad de ella como espacio, como estructura que deba darle esa libertad a ese pulmón para que pueda ocuparla cuando él se llene de aire. Sí, si uno piensa en neumotora, entonces segundo espacio intercostal, línea media clavicular. El hemotora, entonces línea media axilar y quinto espacio intercostal. Lo que pasa es que el problema, mira, el problema cuando uno utiliza los hiatos de Marfan, mírate que el hiato de Marfan está sobre todo el hiato de Marfan, el izquierdo, mira lo que está muy delimitado, si yo lo proyecto, el eje axial de ingreso de este hiato de Marfan, mira que me lleva a pericardio. Entonces, no es la vía de acceso ideal de pronto para abordar ¿qué? Un drenaje a nivel pleural. Trata de jugar con algo. El concepto es la sensación de vacío, sí. El problema está también en que al tratar de ingresar, pues busques el punto anatómico de menos riesgo que pueda haber. Hay diferentes tipos de acceso, lo que yo les decía.
Eso que yo le conté hoy, de pronto el cirujano de tórax le dice, no, venga, mire, sí, eso es valedero, pero él en su parte experimental, en su formación, y también buscando el concepto claro que usted debe tener para hacer un abordaje rápido, seguro, eficiente, le puede decir, utilice otros que de pronto pueden ser un poquito más riesgosos, pero él le va a decir, este es efectivo, y le va a decir hasta dónde llevarlo. Él le va a dar lo concreto. Entonces, sí existen otras posibilidades de, sí, no hay problema. Lo único de pronto con el hiato de Marfan es que es muy específico para, y si es el izquierdo, un riesgo de pronto de abordar de pronto el quinto, sexto espacio intercostal. A una pericarditis es alejarse de línea media. A uno le dicen que tiene que ser pegadito al borde lateral del esternón. Mira, hacia línea, si te vas hacia lateral, ¡pum!, perforas pleura. O puedes perforar pulmón. Bueno, ahí es en que un procedimiento que voy a hacer para una pericarditis termina después teniendo la necesidad de hacer una toracocentesis. Eso no lo quiero. Pero cuando ya hablamos de que hay un problema a nivel de pleura y que hay un problema a nivel pulmonar, no quiero decir que ya, porque si ya hay algo mal, pues no importa que algo, no es ese el hecho, sino de que por sí hay un colapso de pronto a nivel del pulmón. Si hay un aire, un neumotórax, es que este pulmón se colapsó por una herida. Entonces ya esta relación tan íntima que hay entre pulmón-pleura ya disminuyó, porque este pulmoncito, haz de cuenta como si yo le pongo un huequito a una llanta, comienza a desinflarse, o sea que comienza a perder su tamaño, lo que hace que este espacio pleural se reduzca, se aumente, te da más probabilidad de poder ingresar sin causar daño a nivel pulmonar, que ya lo hubo, pero no quiero que ahora agregar un trauma mío a un trauma que ya hay en el pulmón. Ese es un concepto. Entonces, por eso estas vías de ingreso se prefieren, porque hay una condición clínica que lo prevé, que lo facilita. Por eso se respetan como tal los espacios pleurales. Y que simplemente aquí, que aunque en normalidad lo veo más estrecho, en patología se puede aumentar el espacio como tal. Mientras que acá tengo espacios estrechos que cuando estén en parte patológica, pues de pronto no son los más ideales. Uno, porque no son los tradicionales de ingreso y porque siempre se busca que por la condición clínica que tenga un órgano y por el procedimiento que se vaya a hacer, ya hay algo previamente establecido que se ha estudiado, que se ha revisado. Esta vía de ingreso, hoy le dicen a usted en su pregrado, es por aquí. Cuando usted haga su posgrado, va a revisar toda la historia evolutiva desde 1900, póngale, 1830, por poner un ejemplo, hasta el 2021 que usted haga su posgrado, del por qué se llegó a esa conclusión. Es de pronto la diferencia en los abordajes. Si mi estudiante es de pregrado, yo le digo, hágalo aquí porque aquí es seguro. Y punto. Usted optará por ese consejo que yo le doy. Cuando usted es estudiante mío de posgrado, le digo, usted tiene que hacerlo aquí. Y le doy 50 artículos para que revise el por qué tiene que hacerlo ahí. En esos artículos está toda la parte, digámosle, de historia y también de éxitos y fracasos que han tenido otros abordajes para usted llegar a la misma conclusión. Esa es una parte, aunque todos hacen lo mismo, al final hay una parte en la cual uno a nivel de posgrado estudia la evolución de para llegar ahí. A usted le toca es también tener en cuenta que ese es el sitio y que tiene que salirse de ahí porque el especialista le dice no lo haga más ahí porque ahí tiene que ser y su sitio seguro. Ese es el concepto que te puedo manejar de los dos. O lo mismo cuando uno va a un congreso. En el congreso el conferencista le dice, bueno, mire, esto se está dando porque se ha visto de que funciona, entonces el planteamiento de esta charla es que usted tenga en cuenta esto. Y de pronto te da un poquito de profundizaje de ese concepto como tal. Pero ese speaker
o ese especialista que está enfrente tuyo, te lo está diciendo porque él ya conoció la parte evolutiva de. Hay también de pronto la diferencia en la parte formativa de pregrado o de uno ir a un diplomado o uno capacitarse en una educación continua, un poquito informal, y ya la educación como tal estructurada de un posgrado, en la cual ya uno conoce del por qué, ¿no? Y hay una parte que lo apoya a uno y que hay estudios previos que ya soportan el porqué de ese procedimiento. Entonces, te lo explico también de esa manera. Aunque uno pudiera optar por otras opciones, hay unas que son más seguras o predilectas, porque ya haya habido un estudio sobre ellas y también una historia de éxitos y fracasos, que en últimas uno como docente busca es que su estudiante tenga el éxito y evitar lo que uno sabe que puede suceder o lo que a uno le pasó en fracasos. Esa es la visión que uno como docente tiene. Eso es lo que te puedo contar con respecto a de pronto otras opciones de. Con mucho gusto. Bueno, entonces la reunión está programada ahorita a las 9:20. Entonces los dejo hasta ahí. Hoy no los martirizo tanto. Nos vemos mañana y hacemos el abordaje cardíaco. Vamos a hacerlo también muy concreto, con cosas muy específicas y mirando. Una pregunta, ¿ustedes ya vieron corazón en teoría o no han visto corazón en teoría? No, Ah, bueno, listo. Entonces me sirve para mañana también. Igual, no hay nada extraño en la parte anatómica. Hay que revisarlo eh, en conceptos muy precisos. Voy a esa parte precisa que se debe tener. Entonces, nos vemos mañana y abordamos la parte cardíaca. Empezamos con morfología externa y lo interno y con las cosas muy fundamentales. Los dejo hasta ahí. Hoy les recorto un poquitico la parte de clase. Aproveche este tiempecito y bueno, revisa el tema u otros temitas que hayan por ahí pendientes. Ay, siempre las reuniones que nos colocan ahí de resto